Vamos a hablar en esta noche, hermanos, con el favor de Dios, brevemente sobre la necesidad de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este pasaje de la Escritura tiene que ver, hermanos, con un momento muy culminante en la vida de David. Por supuesto, David, antes de haber sido ungido, de acuerdo a esta narración, todos acá a lo mejor lo sabemos, él era un pastor de ovejas de su padre. Su padre le había encomendado a David esta tarea que a lo mejor ninguno de sus hermanos mayores quería realizar. Pero bueno, David aceptó como buen hijo, así, ojo para los hijos que tienen oídos que oigan, porque como hijo, él estuvo dispuesto a obedecer los deseos de su padre. Y estando, hermano, me imagino que cuando David, a veces largas noches en los campos donde llevaba al rebaño a alimentarse, por la noche, por las mañanas, me imagino que David tuvo la oportunidad de poder contemplar la grandeza de Dios, poder contemplar, hermanos, la creación de Dios, tener tiempo de comunión, ¿verdad?, con el Señor, tiempo de poder orar, tiempo de poder alabar al Señor. David tenía ese talento musical, ese talento de alabar a Dios, y pienso que en todo ese proceso de David trabajando, cuidando las ovejas de su padre, tuvo esas oportunidades maravillosas de poder tener una comunión profunda con Dios. Sin embargo, él no sabía todo lo que Dios tenía por delante para él. David nunca se imaginó que él hubiera sido escogido de parte de Dios para llegar a ser el rey de Israel. No pasó por su mente. Pero, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando usted y yo contemplamos la grandeza de Dios, le alabamos y vivimos en esa comunión con el Señor, quiero decirle que Dios está preparando las cosas que Él va a hacer en nuestra vida. Cuando usted le alaba, Dios está preparando lo que Él quiere hacer con su vida. Cuando usted cree, confía, cuando usted ama al Señor, cuando usted busca su presencia, cuando usted se esfuerza por tener esa comunión íntima con el Señor, apartarse por un momento, doblar su rodilla, venir a la iglesia, ir a un lugar aparte para alabar al Señor y para orar, hermanos, esa es la mejor manera de estar preparando nuestro futuro. Y en ese ambiente, hermanos, de la preparación de David en la presencia de Dios, en la soledad, en el cuidado de las ovejas de su padre, Dios estaba pensando en él. Y ante el fracaso de Saúl como rey, el primer rey de Israel, Dios dijo: me voy a buscar a otro que tenga un corazón dispuesto para obedecerme, y yo lo voy a ungir y lo voy a poner al frente de mi pueblo. Y Dios comenzó a pensar en David. A diferencia de David, todos los que pasaron antes de él
tenían experiencia en la guerra, además que tenían mayor edad y también que tenían a lo mejor algunos otros privilegios que David no tenía. Sin embargo, en quien Dios puso sus ojos fue en David. Es la manera como Dios obra. Y Dios le dice al oído a Samuel, inmediatamente le dice: levántate y úngelo, porque este es, contra todo pronóstico, contra toda opinión, hermanos, humana. Dios dice: este es. Y entonces tomó, dice, el aceite, el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y esto es lo precioso, hermanos, que queremos sobre todo dejar en su corazón. Y dice: desde aquel día, cuando fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cada uno de nosotros, mis hermanos, para triunfar en la vida, necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu de Dios esté reposando de una manera poderosa sobre nuestra vida. Y a propósito, en esto de la unción, hermanos, en primer lugar, veamos qué es en sí la unción. Aquí la unción está representada a través de este aceite que en aquel tiempo era derramada sobre las personas que Dios escogía, como los reyes en este caso, sacerdotes, profetas, que servían a la obra de Dios. Pero en este caso, hermano, el aceite que es derramado sobre David sencillamente está representando la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de este siervo de Dios. Nos indica, hermanos, que Dios quiere que cada uno de sus hijos, porque ya estamos viviendo en una época, hermanos, una nueva época, una época en que ya la unción no está reservada únicamente para algunas personas en lo particular, sino que ahora estamos viviendo en la época del Pentecostés. Estamos viviendo en la época del Espíritu, hermano. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso en el cual Dios quiere que sobre todos sus hijos sea derramado su Espíritu. Usted y yo tenemos que asegurarnos, hermanos, que la unción de Dios está reposando sobre nuestra vida. La unción de Dios no es más que la bendición del Espíritu Santo presente en cada uno de nosotros. Y esto es lo que dijo Pedro, citando una profecía de Joel en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos ahí, por favor. Vea lo que dijo Pedro cuando llegó el Espíritu Santo al corazón de la iglesia que estaba reunida allá en el aposento alto. Dice, versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el cumplimiento del que el profeta había anunciado. Y en los postreros días, Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, ¿qué dice Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice: derramaré sobre toda carne, derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré sobre tus hijos mi espíritu. Y hermano, estamos en ese tiempo que toda la iglesia de Cristo, los niños, los jóvenes, los matrimonios, las familias, los adultos, hermanos, todos tenemos la oportunidad de que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nuestra vida. Que la unción, hermanos, del Espíritu Santo esté presente en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que asegurarnos, mis hermanos, como hijos de Dios, que la gloria de su Espíritu está reposando en nuestra vida. Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios ya no habita en templos hechos de madera, de piedra, de cemento, de hierro, de lo que sea, sino que ahora Dios ha decidido habitar en el corazón de su pueblo.
la unción en relación al Espíritu Santo, hermanos, ya fue derramada el día de Pentecostés. Entonces está disponible. El aceite divino del Espíritu Santo está disponible para todos los hijos de Dios. Cuando el Espíritu viene, dice la palabra que Dios le da a los hijos la capacidad de profetizar. Y la palabra profetizar significa declarar la palabra de Dios. Y también dice, verán visiones. La visión tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hacia el futuro. De tal manera que cuando los jóvenes buscan la unción del Espíritu Santo en sus vidas, Dios les va a dar la capacidad de que ellos puedan testificar de Dios. Porque el Espíritu pondrá autoridad, pondrá palabra, pondrá sabiduría, para que podamos proclamar, testificar del poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo nos va a guiar hacia lo que Él quiere para nosotros en el futuro. Esa incertidumbre hacia el futuro, solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la paz de Dios, porque Él sabe qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios sabe, hermanos, por su Espíritu Santo, lo que va a hacer en el día futuro, y por ello es necesario que nosotros busquemos la unción. La segunda cosa que quiero mencionar, hermanos, ¿cuáles son los propósitos de la unción? Vemos en la vida de David que Dios tenía un propósito específico en la vida de David para ungirlo. Y era precisamente para que David pudiera servir a Dios. La unción del Espíritu Santo viene, hermanos, para servir. Todo aquel hijo de Dios que quiera ser ungido y ser bendecido con la unción del Espíritu Santo, tiene que asegurar en su corazón que está dispuesto a servir a Dios. Porque para eso es la unción. Pero la unción es para ser de bendición. La unción es para ser un canal de bendición. La unción es para que fluya el amor de Cristo a través de nosotros. Que fluya el poder de Dios. Que fluya, hermanos, la salvación de Dios. Que fluya la sanidad. Que fluya la libertad. Que fluya, hermanos, la alabanza. Que fluya el extender el reino de Dios sobre todas las naciones de la tierra, sobre nuestro país. Para eso es la unción del Espíritu. Por eso es que inmediatamente, como vemos en la narración de este pasaje de la Biblia, hermanos, después de que David recibió la unción, lo llevaron al palacio. Y resulta que Saúl, pues su alma estaba perturbada completamente, hermanos, a causa de del pecado, hermanos, de la rebelión en su corazón. Hay que tener mucho cuidado con el pecado de la rebelión contra Dios y contra toda autoridad. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, de la rebelión, de la desobediencia que había abrazado el corazón de Saúl, lo perturbó, lo enfermó. Y lo más grave del caso es que, hermanos, Dios lo desechó. Dios lo había traído, lo había llamado para bendecirlo, para usarlo de una manera poderosa. Y si usted lee la historia, usted va a ver, hermanos, que Saúl tuvo grandes victorias contra los enemigos. Sometió a muchos pueblos enemigos porque Dios, la unción, hermanos, estaba sobre él. En otras palabras, él comenzó bien pero terminó mal. Y de eso debemos de guardarnos nosotros, mis hermanos, de no perder, ¿verdad?, la sencillez, de no perder la obediencia del corazón. Porque cuando permitimos que la desobediencia que nos llevará a la rebelión se apodere de nuestro corazón, hermanos, ahí nuestra vida va a ser perturbada. Entonces llevan a David al palacio donde estaba el rey perturbado. Y dice que cuando los demonios, fíjese qué interesante, hermano, cuando una persona vive en rebelión contra Dios y contra su voluntad, los demonios vienen para acecharlo.
para atormentarlo, dice que venían los demonios a la vida de Saúl. Y David tomaba el arpa y comenzaba a tocar. Dice la palabra que el espíritu malo, o sea, los demonios que venían para atormentar a Saúl, hermanos, se iban. Es que mire, la obra del diablo no puede prevalecer donde Cristo es exaltado. Cuando Dios es exaltado, cuando usted le alaba, cuando usted glorifica, cuando usted le cree, cuando usted magnifica y declara la grandeza de Dios, hermanos, ahí no pueden permanecer los demonios. Es por eso que usted y yo tenemos que vivir una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de gratitud. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque ya la unción de Dios había sido derramada sobre David. Y este fue uno de los efectos, de los propósitos de la unción. Hermanos, traer capacidad para magnificar a Dios y para destruir las obras de las tinieblas. Hermanos, Pablo dijo, y lo hemos leído y estudiado también en la carta a los Efesios, dice él que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Y es por ello, dice Pablo, que tenemos que, hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para hacerle frente a las obras del diablo. Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo, hermanos, viene en nuestra vida, Dios nos va a dar, hermanos, una vida, un corazón lleno de alabanza, de reconocimiento a Él, que va a traer a su vez la destrucción de toda la intervención maligna en nuestro entorno. Claro, hay poderes de las tinieblas que se mueven alrededor de nuestra vida, hermano. No nos damos cuenta, pero hay, o sí nos damos cuenta, porque vemos los efectos de la maldad a nuestro alrededor. Y uno dice, ¿por qué suceden estas cosas? Suceden porque precisamente está, hermanos, operando el poder demoníaco en el entorno de la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando usted se reviste del poder de Dios, hermanos, los demonios tendrán que huir en el nombre de Jesús. Porque el diablo es un ser ya vencido por la sangre de Cristo. Y cuando un hijo de Dios se levanta, hermano, en la autoridad del poder de la sangre de Cristo, tiene la capacidad de poder hacer reprender y echar fuera las obras de las tinieblas. Pero para eso Dios nos da la unción, porque el propósito es servir a la obra de Dios. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, ¿haciendo qué? Enseñando en las sinagogas. Aquí las sinagogas son los templos judíos de aquel tiempo. Dice, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces Jesús, hermano, toda su vida la invirtió en 4 cosas: enseñando el reino, proclamando el evangelio, la salvación en Dios, sanando a los enfermos y liberando a todos aquellos que habían sido contaminados por los poderes de las tinieblas. La unción de Dios está disponible para todos aquellos, hermanos, que querramos dedicar nuestra vida a la voluntad y a la obra de Dios. Si usted, como una hija de Dios, dice: Señor, yo quiero que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo opere sobre mi vida, porque quiero enseñar tu palabra, quiero predicar tu palabra, quiero sanar a los enfermos, Señor, quiero liberar a aquellos que están cautivos por los poderes de las tinieblas. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios lo va a ungir, porque la unción es para el servicio. En tercer lugar, y para concluir esta reflexión, hermanos, ¿cómo nosotros debemos obtener la unción? Primero, hablemos del carácter. La humildad de David es impresionante.
David llegó a entender, hermanos, la humildad de su corazón, la fragilidad, la sencillez, la debilidad que hay en el ser humano. Porque sabe, eso es importante, eso tiene que ver con la humildad. El que es orgulloso, el que es altivo, no reconoce sus debilidades. Él se ve como una persona superior a los demás, más importante que los demás, más fuerte que los demás. Pero el que tiene un corazón humilde reconoce su debilidad, reconoce su flaqueza, reconoce su sencillez. Y era, hermano, la humildad de David lo preparó para que la unción de Dios, para que Dios pensara en él cuando él ni siquiera se imaginaba que Dios tuviera algún propósito con su vida. Cuando somos revestidos de la humildad, nos estamos preparando para las grandes cosas que Dios quiere hacer, hermanos, en el mundo. Existió en el siglo, finales del siglo XVIII, un predicador allá en los Estados Unidos llamado D.L. Moody. Fue un predicador, según cuenta la historia, muy bendecido por Dios. En aquel tiempo donde no habían los medios de comunicación que hoy tenemos, las facilidades que hoy tenemos en la tecnología, en el transporte de un lugar a otro, este hombre viajó por los Estados Unidos y sin los medios de publicidad que hoy se tiene, hermanos, dice la historia que este hombre tenía la capacidad de reunir miles y miles de personas en sus campañas. Probablemente, fíjense, en aquel momento que se necesitaba la predicación del evangelio, como en la época de David, Dios quizás fue al palacio y buscó si había un corazón humilde, el cual ungir para la salvación de tantas vidas, tantas almas. Probablemente fue a las esferas del sacerdocio de la época, ¿verdad? De la religiosidad, de las iglesias, de las religiones de la época, y no encontró, hermano. Y encontró en el corazón de D.L. Moody un corazón, hermano, humilde, un corazón sencillo, y a lo mejor como sucedió con David, Dios dijo: este es a quien yo he andado buscando. Qué impresionante cuando vemos el caso de Jesús, de la humildad de Jesús. En Mateo capítulo 3 se habla del bautismo en agua de Cristo. Mire, el mismo Juan, que había identificado por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías, que era Dios, el mismo Juan se resistía a bautizar a Cristo. Porque es que Juan le dijo: Señor, pero ¿por qué me estás buscando a mí para que te bautice? Porque él reconoció, hermanos, que Cristo era Dios hecho carne, era el Mesías prometido, el cumplimiento de la palabra de Dios estaba delante de sus ojos. Era humilde Juan el Bautista, porque no se sentía, hermanos, capaz de bautizar al Mesías, porque él sabía que el Mesías era superior a él. Esa es humildad, hermano. Pero mire, la humildad de Jesús fue tal que le dijo: mira, deja esto en las manos de Dios, Dios tiene su tiempo, así que tú haz lo que Dios te dijo que hagas. Y entonces, después que Jesús lo convenció, lo bautizó. ¿Por qué se bautizó Cristo? Hermano, un acto de humildad, un acto de humillación. Cristo no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo era una señal de arrepentimiento, y Cristo no tenía de nada de qué arrepentirse. Él es Dios. Pero lo hizo, hermanos, en humildad, para darnos a nosotros un testimonio del poder de la humildad. Cuando Jesús entró al agua para el bautismo, cuando Él salió del agua, dice la palabra, hermanos, que el Espíritu Santo, literalmente, como una paloma, todo el mundo, dice, vino sobre Él y reposó. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios no se manifestó antes en la vida de Jesús?
sino después del bautismo. ¿Por qué lo reservó Dios para ese momento, hermano? Para que para usted y para mí fuera una lección, que si nosotros vamos a buscar la unción del Espíritu, que opere la presencia de Dios, la gloria de Dios, para el servicio a la obra de Dios en nuestra vida, deberemos de preparar nuestro corazón en humildad. Cuando somos humildes, cuando buscamos la humildad de nuestro corazón, es donde vamos a encontrar la grandeza de Dios. Si usted quiere la grandeza de Dios, si usted quiere la gloria y el poder de Dios, hermano, operando sobre su vida y sobre mi vida, tenemos que buscar la humildad. El que se humilla, dice la Biblia, será exaltado, hermano. Pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Hay muchas vidas que necesitan, hermanos, la labor de la iglesia, la labor suya, la labor mía. El trabajo que tenemos que hacer es arduo, es grande, es muy necesario. Pero Dios no usará a cualquier persona, sino que Dios usará a los humildes, a los que están dispuestos a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dispongo mi vida. Que no sea mi sabiduría, mi poder, mi intención, mi deseo, sino que sea tu poder, tu voluntad, tu capacidad y tu obra, sobre todo el que se haga a través de cada una, hermanos, de nuestras vidas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro. ¿En qué tipo de vasos? En vasos de barro. O sea, aquí el vaso de barro, ¿qué indica? Una vida en humildad delante de Dios. Vaso de barro. Era el material, hermano, más sencillo con el cual se servía en aquel tiempo. Cuando hay orgullo, cuando hay vanidad, cuando hay soberbia en el corazón, Dios no nos va a usar. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, hermanos, ese tesoro del poder de Dios va a ser depositado en su vida y en mi vida. Ahora, ¿con qué propósito? De que nosotros vayamos como Jesús para enseñar su palabra, para predicar el mensaje de salvación, para sanar las vidas, los corazones de muchas personas que sufren en este mundo, hermanos, y para romper aquellas cadenas, aquellas ataduras espirituales, demoníacas, que mantienen esclavizado a tantas personas en las drogas, en la idolatría, en la maldad, en la violencia, en tantos males, hermanos, que nuestro mundo sufre. Pero la única manera, hermanos, de poder liberar estas vidas es a través del poder de Dios. Pero el poder de Dios resulta que se derrama en vasos de barro. ¿Queremos ser vasos de barro? Entonces, digámosle al Señor que nos dé humildad de corazón. Oremos, Padre, en el nombre de